Bueno, buenas noches. Creo que ahora sí lograron ingresar los que estaban pendientes. Me cuentan si me están escuchando por el chat o en un momento ahí de manera rápida por el micrófono, por favor. Me cuentan si hay sonido. Gracias, me confirman. Muchas gracias. No. Mira la imagen. A ver. Sí, muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Yané Cañaveral Murcia. Hoy los voy a acompañar a un tema supremamente importante, digo. Todos los temas son importantes. Sin embargo, todos los aspectos de los manejos de producto potencialmente nuevo. Vamos a ver aquí. Señora. Sí, se ponen un momentico los micrófonos. ¿Cómo que no? ¡Ay, cómo está hermoso! A ver, un segundo. Yo le iba a decir ayer, pero se me olvidó. Listo. Me cancelaron hasta a mí completamente. Listo, ahí estamos listos. Les contaba que el tema de hoy, totalmente titulado, voy a empezar aquí a proyectar para que podamos tener en cuenta cuál es nuestro tema ya que está enfocado el día de hoy. Un segundito. Vamos acá y proyectar. Y también me cuentan, por favor, si están pudiendo visualizar la imagen. ¿Cuentan? Por favor. Piense sin abrir el micrófono, bien por el chat. A ver. Si están teniendo imagen. Bueno, vamos a ver si estamos teniendo imagen. Listo, aquí alguien nos está diciendo que sí, que muchas gracias. Muy bien, entonces el tema está titulado El manejo de productos potencialmente no inocuos, que trae tres términos importantes, que se llama el no conforme, el retiro y la recuperación. Ojo porque esa recuperación siempre viene acompañada de aspectos asociados al famoso retiro o retirada, como nos traducen a nuestro lenguaje de manera inadecuada de ese inglés técnico a un inglés básico, que es el que nos están queriendo pues trasladar o introducir o interpretar a partir de la norma ISO 22000 en su versión 2018. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese orden, ¿cuál va a ser el instrumento de trabajo? Esencialmente, el instrumento de trabajo es la norma ISO 22000 en su versión 2018. Vamos a ver si aquí otra vez hay alguien ahí. A ver si le podemos apagar el micrófono. Desactivar. Listo. Bien, entonces, para ese orden, esa norma ISO 22000 en su versión 2018 nos trae un tema bien importante sobre el ciclo del PHBA. Hay que ubicar el ciclo del PHBA, ciclo de la estructura de alto nivel, que no es excepción para esta norma, y esta norma que establece todos los requisitos para gestionar la inocuidad alimentaria, pues nos propone en la parte del hacer, que es una parte netamente operacional, el manejo de los productos potencialmente no inocuos a través de un único requisito, que se llama el 894. Entonces, hoy tenemos preparado unas generalidades, unos conceptos claves que son totalmente importantes, sobre todo para la interpretación de los conceptos, y los aspectos o las consideraciones que hemos determinado o definido que se deben tener en cuenta pues, para la implementación, ya sea para la verificación o para el cumplimiento a nivel de auditoría con respecto a estos requisitos y cómo se interpreta. Entonces, en nuestras generalidades tenemos el ciclo PHBA en el contexto de la parte operacional, ¿cierto? Porque acuérdense que esta norma tiene una cualidad importante y son dos ciclos de PHBA.
La del sistema de gestión, que va a partir de la norma en el numeral 4 hasta el numeral 10, y la parte del PHBA operacional, que únicamente se centra a partir de todos los requisitos del numeral 8. ¿Listo? Eso es importante también, hacer relación. Un lenguaje interpretativo que requerimos, sobre todo, no únicamente entender o definir cuál es el concepto básico que nos arroja la norma, sino es cómo se interpreta dentro de esos aspectos, esos requisitos que tienen que traducirse o interpretarse claramente para los procesos de y el cumplimiento, básicamente. Y en la descripción tenemos la evaluación para la liberación, que es básicamente uno de los requisitos en los que se genera o se distribuye o se establece los requisitos del 894, que sería ese 8941. Vendría la disposición de los productos no conformes, que sería para ese requisito 8942, y vendría a referir el último que está en el contexto, el retiro y la recuperación, que sería el 8943. Básicamente, 3 requisitos que redondean o que se establecen a cumplimiento para ese numeral 894, manejo del producto potencialmente no inocuo. ¿Qué quiere decir? Ya con esto nos está dando varias indicaciones o guías muy prácticas, que nos está dando 3 opciones. 3 opciones para el manejo de los productos que se consideran potencialmente no inocuos. No es únicamente los no conformes, ojo con eso. Entonces es importante ya empezar a entender esos conceptos. Y vendrían un cierre, unas conclusiones y estrategias para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que es lo que significan estas siglas de manera específica. ¿Listo? Entonces vamos bien, vamos a iniciar. Vendríamos a referir entre esas generalidades para los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria los aspectos del famoso ciclo PHBA y el requisito explícito del 894, que ya dimos en la introducción, se está definiendo entre requisitos, 8941, 8942 y el 8943 de la norma ISO 22000 en su versión 2018, que estamos manejando. Si la tienen a la mano, es muy práctico que la empiecen a referenciar, porque a medida que vamos trabajando, pues es una masterclass, es un aspecto en donde no solamente aquí se les va referenciando la información, sino que de manera práctica ir relacionando e ir interactuando con esos aspectos y con esos criterios de los que estamos hablando. Entonces, tome la norma ISO 22000 en su versión 2018. Para este aspecto y poder referir y alinear lo que se necesita dentro de esos contextos, se requiere el Códice Alimentario. Ese se deja bajar, está en español, ya se deja bajar de la página y tiene que referir la actualización de esta revisión en 2020, la versión 2020, lo que llamamos versión 2020, pero en realidad es una revisión. Entonces, si la tiene a la mano, también es una muy práctica recomendación que esté refiriendo cuál va a ser el requisito que vamos a identificar de esa parte del Códice Alimentarios en su parte de su revisión 2020 y a partir de esos requisitos o esos capítulos que nos está referenciando a partir de esa actualización. Recuerden que el Códice Alimentarios es ese gran libro establece requisitos ya muy bien seccionados en los aspectos prácticos. Las buenas prácticas higiénicas, ojo, normativa ambigua que nos habla de buenas prácticas de manufactura, eso ya no es, y no ha sido, era nuestro lenguaje, es buenas prácticas higiénicas, es el contexto, y un capítulo 2 de ese Códice Alimentarios donde refiere todo lo que se establece a nivel actualizado con conceptos de validación y la verificación en el modelo del sistema para un plan HACCP, el análisis de riesgos y puntos críticos de control, mal llamados análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, en ese orden, ese capítulo 1 del Códice Alimentario de la revisión 2020, pues nos está dando todos los aportes actualizados con respecto a las buenas prácticas higiénicas, en cuenta que es la primera base, donde nos está refiriendo a aspectos de manejo del producto potencialmente inocuo. Entonces, en el caso de que algunos sistemas
para el caso de los roles que ustedes desempeñen o desarrollen dentro de las organizaciones, no tengamos una norma de ISO 22000 en su versión 2018 o estemos hasta ahora llegando hacia allá y estemos en nuestra parte básica de implementación a partir del CODES o de la legislación aplicada para Colombia, que sería en el caso de alimentos, esa resolución 2674 en su año 2013. ¿Listo? Y toda su legislación aplicada. Entonces, se cuenta que el requisito o la particularidad de obligatoriedad o esos debes sí están desde la parte básica con criterios que se basan en ese Código Alimentarios Revisión 2020. ¿Por qué tomamos esa? Porque de ese gran libro se escribe nuestra legislación. En este caso, en nuestra legislación hay muchos aspectos que ya empezaron a quedarse ambiguos, razón por la cual nos vamos a la más exigente. En este momento, es su mayor actualización, es este código. ¿Listo? Eso es la parte práctica. Situarnos que la ISO 22000, este requisito 894, pues es el que sustenta dentro del hacer la parte ya final de ese PHBA. ¿Sí? Entonces, dentro de ese hacer, que es ese requisito 8, pues si se dan cuenta, ese 894 vendría a ser ya la parte de la verificación y parte del actuar dentro del ciclo PHBA en pequeñito de este ciclo. Ya se los muestro, ¿vale? Dentro de la norma, pues para que lo vayan trascendiendo a identificar. No olvidar las tareas urgentes y supremamente importantes que aquí, en esta norma de manera particular sí enfatiza, que es establecer, o sea, la identificación, implementación, definición, etcétera, implementarlas en la ejecución. Se cuenta que ahí está implícito ese PHBA, mantenerlo, que es sumamente importante, porque es lo que se establece en el tiempo y lo que se define, que es lo que se planifica, se actualiza, que hace parte incluso de la verificación, y se mejora continuamente. Ya incluso es redundante decir mejorar continuamente. ¿Listo? Entonces, por eso ya la norma en su numeral 10 dice mejora. ¿Por qué? Porque era un concepto desactualizado en el que decíamos mejora continua. Es casi como un obvio, ¿no? Entonces, en ese orden se entiende que la mejora es la que debe dar continuidad cuando se está haciendo bien. No era la mejora que uno se equivocaba, cuando digo uno, es a nivel de organización o a nivel de procesos o a nivel de roles específicos, se equivocaba, corregía y continuaba. ¿Listo? Esa no es la propuesta de la norma. La norma tiende a ser netamente preventivo, por eso su enfoque está basado ahora con respecto al riesgo, y el riesgo en los procesos. Y eso es lo que denominamos ese famoso ciclo PHBA con estas particularidades. Mantener, actualizar, que eso siempre se lo está haciendo explícito en cada uno de los requisitos de la norma, y obviamente esa mejora en redundancia continua, a partir de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha planificado bien o de lo que se ha realizado dentro de la prevención, ¿sí? Las acciones preventivas. En este caso, para la norma, se llaman las oportunidades, ¿sí? Entonces, recordando esta estructura de la norma, aquí sí vamos a empezar a rayar, vamos a ver, nos va hoy con el rayadito. Entonces, nos vamos a ubicar básicamente, aquí pueden establecer que el planear de esta norma, se lo dice clarito dentro de la introducción, está aquí, el hacer está aquí en el 8, netamente, dentro del cual hay otro ciclo operacional de PHBA, el 9, que sería la verificación, y el 10, que sería el actuar. ¿Listo? Eso es básicamente como el recorderis. Dentro del 8, que es un hacer, encontraremos otro PHBA. Y dentro de ese PHBA, este numeral 894, pues pertenece básicamente hay una parte de la verificación, que nos están hablando de la evaluación, pero está concentrándose en el actuar, o sea, en las acciones que está implementando explícitamente para dar contexto a la prevención,
o para evitar definitivamente un contexto que ya fue fallido dentro de la inocuidad, del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces, básicamente ese 894 es todo el actuar lastimosamente, en la mayoría de los casos, a nivel correctivo. Entonces, ¿qué pretende o cuál es el enfoque de ese 894? Que básicamente, así como lo llama, por favor vayan citándolo dentro de la norma explícito con la traducción que tengan, ¿cierto? Vamos a tener la física. Ese 894, explícitamente como lo llama, es tendiente a que no solamente nos establezcamos a partir de las correctivas, sino que hagamos, obviamente, el manejo de esos productos que potencialmente pueden llegar a ser inocuos por diferentes fuentes, condiciones o causas raíces, se basen bajo control y se sustenten dentro de la cadena y se limiten para que obviamente no salga al consumidor y no se establezca criterios obviamente altamente emergentes o de mayor nivel de riesgo, que no es la propuesta dentro del sistema de gestión. Entonces, ese 894, cuando se dan cuenta de esos tres requisitos o esos tres aspectos grandes que lo sustentan esos 5 numerales, pues es la parte final del numeral 8, razón por la cual este es el actual. ¿Listo? Esa es la explicación y ese es el entendimiento. Me cuentan si van bien hasta ahí. Si alguien va teniendo alguna inquietud o algo, pues perfectamente la pueden referir por el chat o me van contando para ir haciendo la pausa y poder sustentarla o antes del final, que no se les pierda. Dese cuenta que la norma misma, dentro de ese actuar y todo este ciclo PHBA, pues le está refiriendo un anexo, que es una referencia cruzada con el CODES, pero en los capítulos del HACCP, ¿sí? Sino que lastimosamente aquí este 2018, pues nos está haciendo una referencia con el CODES anterior, la revisión anterior. Sin embargo, mire que no se quedó tan limitado o tan desactualizado. Y una referencia con la norma anterior en su versión inicial, ¿sí? Entonces, siempre es importante que ese actuar, que ese PHBA en esa connotación, mantenga los requisitos base que salen del Códice Alimentario, porque de ahí fueron escritos y de ahí está sustentado la columna vertebral de ese numeral 8.5 de análisis de riesgos y puntos críticos de control, que hoy llama dentro de la norma el plan control de peligros. Son dos aspectos importantes. Entonces detengámonos ahí y ahorita se los referencio sobre la norma. Ese nuevo lenguaje plan control de peligros es esa combinación, ojo, la combinación del HACCP. Acá les voy a tratar de hacer plan control de peligros, para que el que acaba de llegar y no se pierda, porque no va a saber qué son esas iniciales o qué es ese rayado, dentro de ese lenguaje. Y para el orden es la composición de los aspectos del plan HACCP, ¿sí? El plan control de peligros, y los aspectos de los programas de requisito operacionales. ¿Sí ven? En ese orden, no todas las organizaciones en su sistema pues manejarán los dos modelos, el plan HACCP y junto a los programas de requisito operacionales. La vitalidad de esta norma es que ya en sus niveles de actualización nos permite referenciar un análisis de riesgos, referir si realmente hay algún peligro significativo, pero que yo lo pueda pasar a un control operacional y referirlo, bien sea por unas medidas de control llamadas programas de requisito operacionales. ¿Sí? Tengo una o las dos. Me explico. O tenemos un plan HACCP que va a tener medidas de control como con programas de requisito, porque ya es muy difícil tener planes HACCP o modelos de sistema de gestión sin programas de requisito operacionales, es muy complejo esto. Sin embargo, en algunos aspectos, si no tenemos puntos críticos de control, porque no son críticos y no los vamos a amparar bajo el modelo del plan HACCP, se ampararán todas esas medidas bajo el concepto de programas de requisito operacionales y ahí estaremos manejando los peligros significativos para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria.
o una de dos. En otros casos hay otras organizaciones que tienen los dos, razón por la cual ya no sustentan únicamente un plan HACCP, sino también un programas prerequisito operacional, y a eso es a lo que le vamos a llamar plan control de peligros, o bien la suma de los dos, plan de HACCP, programas prerequisito operacionales, o bien los programas prerequisito operacionales dentro de ese plan, ¿sí?, de control de peligros, o el plan HACCP con programas prerequisito convencionales dentro de ese documento MAP, ¿sí? Entonces ya no se va a llamar únicamente el plan HACCP, para que lo tengan en cuenta también. Y ese es un contexto importante, porque el manejo del producto potencialmente no inocuo refiere aspectos para los programas operacionales y refiere aspectos para el modelo del plan HACCP. Eso es supremamente importante, hacer esa claridad. Bueno, entonces hasta ahí aprovechamos esto. No les avisé que íbamos a borrar, pues para que la diapositiva nos permita continuar sin el rayado y pues lo entiendan. Y a ese orden, pues entraremos a ese ciclo del hacer dentro del actuar, ¿cierto? Para el requisito 8, con ese requisito 894, que es el que básicamente habla de la manipulación de productos potencialmente no inocuos. He encontrado otras traducciones. Por ejemplo, he encontrado la no traducción técnica de los de inocuos y he encontrado traducciones de manipulación de productos potencialmente no seguros. Eso es inadecuado. Nosotros hablamos de seguridad alimentaria como inocuidad alimentaria. Entonces es bueno retomar esos lenguajes interpretativos. Entonces vienen los aspectos de los tres grandes criterios o requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son? Entonces aquí vienen los primeros. Está esta primera columna en la pantalla a sus izquierdas, que es voy a intentar rayar acá, que es uno de los aspectos importantes que se copió textualmente, pero más que todo es para que refieran no solo los debes, que son los requisitos, básicamente estos debes son los que ustedes tienen que tener en cuenta, que es un gran debe que ampara varios de los requisitos obligatorios, ¿cierto? Y está textualmente citado, también movemos acá un momentico la barrita, está situado básicamente en lo de tomar acciones para que los productos potencialmente, si ven, en ese orden, ahí hay una traducción, seguro, dice, no inocuos, ojo con eso, ¿cierto? Ingresen a la cadena alimentaria. La parte de evaluar cada uno de esos productos potencialmente no inocuos, pues para que no sean liberados, y que los productos no aptos, cómo se liberan o cómo se retiran o se recuperan. Es básicamente, ese es el contexto. ¿Dónde encuentran estos tres aspectos que les estamos marcando acá con estos criterios? Eso es básicamente las generalidades de ese 8941 de la norma. Únicamente le está dando esas tres opciones. Pues vamos a referirlas. Sin embargo, rastremos aquí lo más importante que nos están dando. Ese primer debe dice tome acciones, ¿sí? Está en el actuar. ¿Para qué? Para evitar que productos potencialmente no inocuos, ¿sí?, ingresen a la cadena alimentaria, a menos que pueda demostrar lo siguiente, y únicamente le da tres opciones. Si se fijan cada uno de los requisitos sin saltarnos desordenadamente aquí, todos solicitan, ojo, mire, todos solicitan el tip conservar información documentada. Conservar información documentada y conservar información documentada. Es otro aspecto muy importante sobre el requisito y sobre el deber. ¿Cuál es el tip? Que cuando nos hablan de conservar dentro del contexto, textualmente con la palabra información documentada, que hoy se llama documentos y registros, está hablando de los registros. ¿Listo? Entonces voy a hacer un rayadito por aquí. Espero no se me pierda.
Entonces, conservar textualmente le está hablando que mínimo lo que debe tener son registros. ¿Sí? Cuando me habla de mantener información documentada, textualmente me está hablando de documentos de la jerarquía documental. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son los documentos de la jerarquía documental? Ya no podemos caer a nivel de, bueno, ahí me perdonan rayadito, pero se entiende. Registros, listo. ¿Cuáles son esos criterios o esa estructura documental específicamente? Ojo, no hay manual de inocuidad alimentaria. Ese es un lenguaje muy, diría yo, sin lastimar a ninguna organización dentro de su lenguaje particular, inapropiado o inadecuado para el contexto del lenguaje interpretativo dentro del ISO 22000. Pero si se quiere tener dentro del lenguaje de la organización, pues es totalmente válido. Lo que les decía con respecto a esos aspectos de la información documentada es que si se va a tener, se debe tener muy claro cuál es el nivel que ocuparía ese manual de inocuidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca este manual llegaría a relevar el valor de un plan, por ejemplo, de los planes, de un plan HACCP, ¿sí? Que es el documento magno, de un programa, y pues mínimo vendría a ser un procedimiento, ni mucho menos de una política, ni unos objetivos. Ojo con eso. Entonces, listo. Comprar el formulario para el colegio este. Desactivamos el audio a 2 participantes que están bien activos por ahí. Listo. Entonces, pues hasta el momento, estos criterios, que es lo que les decía, los encontramos en esas generalidades del 894. Entonces, todos están contextualizando que los resultados, bien sea de las acciones, de las actividades, de todo lo que se esté proponiendo dentro de esa planeación, se deben conservar a través de un mínimo unos registros como información documentada. Entonces, evidencia. Acuérdense que el registro es la evidencia de que se ha cumplido el objetivo, la tarea o la labor o la actividad, ¿sí? Entonces, ahí es diligenciar la información ejecutada con base a lo que nos están proponiendo para el requisito. Entonces, ¿qué viene aquí ya en esta primera parte? Tome acciones, lo que le está queriendo decir. ¿Cuáles? Entonces dice que lo primero, que los peligros se reduzcan, ¿sí? A niveles aceptables. Lo segundo es que después de reducirlo a niveles aceptables, ¿cierto? Pues obviamente estos niveles aceptables pues estén asociados a sus bien sea a su plan HACCP, ¿cierto? El análisis de riesgos, o a los programas por requisito a partir de los criterios de acción. Ese es el contexto en similar o en alineado a la parte de los del plan HACCP con respecto a límites críticos de control, ¿sí? Entonces, en este caso, plan HACCP, límites críticos de control, esos son los niveles aceptables, volverlo a llevar dentro del límite. En los programas por requisito, ¿cómo se llama ese límite crítico de control? Que lo hemos visto en otras masterclass. Se llaman criterios de acción. Entonces, cada uno tiene su aspecto, su criterio y su lenguaje. Listo. Cuando dice que el producto aún cumple con los niveles aceptables definidos, a pesar de la no conformidad, aún así todo eso debe demostrarse, una identificación, una valoración y una validación, porque es volver a hacer tareas. Ojo, aquí ya es el último nivel, no es solamente quedarnos en las verificaciones, en las revisiones, tenemos que hacer validaciones. ¿Listo? Y en los segundos aspectos lo que está hablando es que esa evaluación, que es una de las tareas primordiales, se hace en cada lote de producto afectado, ¿sí? Entonces, ahí viene la complejidad de la mayoría de las organizaciones. Dicen, no, pues hagámosle un muestreo a 1, 2, 3 o 4, porque sacamos miles. En el caso de que se loteara de esa manera o se tuviera ese alcance, esa capacidad o ese nivel de loteo. Y no quieren en ese orden evaluar cada uno. Quieren tomar muestreos. Ojo, porque eso no es razonable y no es viable, ¿sí? Para el caso del sistema de gestión de inocuidad alimentaria en el cumplimiento del requisito.
Que se haga es otra cosa, pero es un riesgo muy grande que las organizaciones no han evaluado asumir en ese orden en caso de que precisamente el producto que haya sido muestreado tenga un criterio fallido. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué le está diciendo? Pues que esos lotes, mientras se evalúan y todo, no pueden ser liberados. Está textualmente explícito y se deben tratar bajo el lenguaje de producto no conforme. Y este criterio tiene un requisito. Entonces, hay que ir a ver los requisitos de productos no conforme. ¿A qué llamamos producto no conforme? Y esos requisitos o esos criterios los vamos a ver en el 8943. Cuando se incumplen esos criterios de acción, vea, en el caso de los programas por requisito, ¿los productos solo pueden ser liberados? Sí. Y aquí le está dando 3 opciones. ¿Sí? Aquí hay una ambigüedad con respecto al monitoreo. No existe el monitoreo, el sistema de gestión. Esa traducción no existe, es un lenguaje muy ambiguo de nosotros. Existe el sistema de vigilancia o el seguimiento como tal. Entonces, el sistema de vigilancia muestra que la medida de control pues, haya sido eficaz. Que se demuestre que las medidas de control para ese producto particular, ese lote particular, se ajuste a esos niveles aceptables. En este caso, de los criterios de acción. Si el criterio de acción puede moverse entre más o menos 1 o 2, es el criterio en el cual nos está dando los niveles de aceptabilidad para poder dar continuidad. Y que los resultados de ese muestreo, de esos análisis, de esas pruebas, ¿sí? Tecnocientíficas, demuestran que pues está dentro de los niveles o no tiene un riesgo asociado a la inocuidad alimentaria. ¿Sí? Razón por la cual siempre tenemos esos registros de esos resultados. Y eso es lo que nos va a permitir tomar decisiones para liberar o no. ¿Sí? Bueno, y el fuerte es cuando ya definitivamente, después de la evaluación, después de esas identificaciones, después de haber vuelto a hacer seguimiento al modelo, a los criterios de acción, no cumple los límites permisibles, no establece que el nivel de riesgo sea bajo, pues se tomarán las siguientes acciones. No pueden ser liberados, eso es totalmente explícito y exigente. Y las 3 acciones fuertes, ojo, estarían acá. En reprocesado, procesado, ¿sí? Aquí hay que hacer un pare de básico, pero lo vamos a hacer más adelante para que quede totalmente explícito y comprensible. Y es que aquí esto no es que le esté dando opción, ojo lo que a veces leemos o entendemos dentro de los criterios de este requisito, que dice que puede ser procesado adicionalmente para garantizar que el riesgo de inocuidad alimentaria, ese riesgo de inocuidad alimentaria, se reduce a niveles aceptables. Ojo, entonces, ¿qué creemos? Que mi producto lo vuelvo a procesar, lo vuelvo a mezclar, le bajo la carga y lo puedo volver a pasar como un producto inocuo dentro de los límites permisibles. No, el requisito es muy claro. Los productos no aptos para su liberación deben ser reprocesados o procesados. Es para bajar el riesgo de inocuidad a niveles aceptables y poder ser desechados. No es poder volver a entrar a la cadena alimentaria como producto terminado seguro, inocuo. Ojo con eso. Lo reprocesan o se procesan para otra cadena alimentaria donde sea permisible, con ese bajo nivel de reducción o a nivel aceptable el manejo de inocuidad y regrese obviamente a esas 2 únicas condiciones, que incluso es la que sigue. Dice, dirección a otro uso, que es el número 2, ¿sí lo ven? Siempre que la inocuidad alimentaria en la cadena alimenticia no se vea afectada. Eso es por lo general lo más común que vemos cuando el producto es reprocesado, se le baja la carga de, por lo general, que sea el peligro biológico, se le baja la carga, es usado para alimentación vacuna o otro tipo de aspectos, compost, otra parte de la cadena, pero no para volver a ser procesada o reprocesada para producto terminado, ¿cierto? El producto que originalmente teníamos pensado,
con los criterios. Y eso se está entendiendo mal dentro de la norma. Hemos estado tomando procesos donde hacemos una trazabilidad exigente y esos productos no aptos para su liberación los dan vuelta a integrar a la cadena y a la trazabilidad como un producto terminado o como una materia prima. Ojo, creo todavía, ¿cierto? Reprocesada con una carga de un límite permisible, pero para esa condición, no para el producto, ¿cierto? Y la están reintegrando al proceso. Y yo entendí eso, que eso era reprocesado y que eso era procesado. Y yo lo podía volver a utilizar. Ojo con eso. ¿Listo? Bueno, entonces viene la parte de tercera y última. Dice, sí, reprocesé, pero para bajar la carga, procese para bajar la carga, direcciónelo, si le va a dar otro uso, a otra parte de la cadena, y si no, tercera instancia o segunda opción, destruya y elimínenlo como residuo. Y que tampoco lo puede botar con una carga alta, ¿cierto? O desecharse con una carga alta, ¿sí? Y esos registros, pues obviamente, valdrán oro, ¿listo? Entonces espero que ahí esta pequeña sensibilización de los productos no aptos, es que está clarísimo. La introducción de ese numeral dice, los productos no aptos para su liberación solo tienen estas tres opciones. Nunca dijo, los productos no aptos para su liberación pueden volver a ser procesados y entrarlos otra vez a producirse o a reprocesarse como producto terminado. No, señor. ¿Listo? Ahora, sabemos que en nuestra industria alimentaria pues, hacemos cosas que no deberían estar dentro de la conciencia, ni la aceptabilidad, ni el nivel de la famosa cultura de inocuidad que deberíamos estar construyendo, ¿sí? Y eso mismo se pasa con muchos sectores. El sector lácteo es uno de ellos. Estamos viendo que probablemente, considerando que todavía sigue siendo segura, no apta para la liberación, sino que sigue siendo segura, lo bajé a sus límites, lo volví a pasteurizar. La leche probablemente inocua sea, pero ya no tiene criterios de calidad, ni de nutrientes, ni nada, ¿no? Ha recibido como 5, 6, 7 pasteurizaciones hasta donde se acepte, que lo pueden ver al girar la caja, hablamos de una caja de leche larga vida, y el numerito que traiga rotulado de etiqueta en esa parte de abajo del cartón o del corrugado, es básicamente el número de veces en el que ha sido reprocesado, ¿sí? Es un ejemplo, reprocesado o repasteurizado para asegurar que la leche no se pierda y vuelva al mercado y no se pierda en cuestiones de criterios financieros, ¿no? Es totalmente inadecuado. Listo, entonces, en ese orden, imagínense que todavía encontramos 5, número 5, entre esas cajitas de leche, que es uno de los ejemplos, pero pasa con muchos otros productos. Ojo con eso, sobre todo los que son de pasteurización o de ultrapasteurización. ¿Listo? Entonces, ¿vamos bien? Espero que sí. Me van contando si tienen alguna opinión. Yo voy borrando, pues porque para que el rayado no se vaya a la siguiente diapositiva y se entienda el contexto de lo que estamos hablando. Entonces me cuentan si hay alguna opinión, alguna historia específica, real, en otro país, no necesariamente aquí. Listo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta? Criterios, en este caso, para no hablar solo de requisitos, estamos hablando de los criterios llamados requisitos. ¿Requisitos de qué? De ley, de normas, ¿sí? En este caso, estamos hablando de los aplicables, que son las normas técnicas específicas. Entonces, este ISO 22018, mire que se está asociando a estos requisitos especialísimos. Ojo con eso, porque son totalmente sustanciales, ¿sí? En ese orden, mire que estamos asociándolo a un 8.4. Alguien va al numeral 8.4 y refiere de qué estamos hablando en el 8.4. ¿De qué habla el 8.4 en la ISO 22000? ¿De qué habla? Habla de la, ¿cómo se llama? De la preparación y respuesta ante emergencias en el núcleo alimentario. Entonces aquí se los voy a anotar en el chat. 8.4.
preparación, creo que es así textual, y respuesta ante emergencias. Ese es el requisito. ¿Por qué lo estamos asociando allá? O sea, ¿qué quiere decir? Emergencias en inocuidad alimentaria, ¿no? Sí. Bueno, que quedó escrito. Preparación y respuesta ante emergencias. Disculpan el error ortográfico. Pero el contexto es para que se den cuenta en el chat y vayan asociando que ese requisito está totalmente asociado a estos aspectos de los productos que se manipulan potencialmente no inocuos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las emergencias que estamos citando ahí, que habla de cosas ajenas dentro del contexto del ambiente de trabajo, por ejemplo, allá en ese 8.4 lo está hablando de un corte de energía, ¿cierto? La ruptura de un tubo, algo se suspendió el agua, ¿sí? Entonces en ese orden le afectó y le trae consecuencias que a veces de causa raíz puede haber desencadenado en productos potencialmente no inocuos a los cuales los tiene que guiar a estos requisitos o a estas opciones que nos estaban dando dentro de los numerales, ¿sí? Entonces es totalmente importante que lo tengan en cuenta y que se audite o que se implemente para darle cumplimiento. De aquí salen las fuentes de cumplimiento para ese 894. Dice, venga, ¿y yo desde dónde saco las posibilidades o cuáles son mis posibilidades de riesgo para tener productos potencialmente no inocuos o no conformes? Pues del 8.4. Ahí le está analizando varios aspectos o varios requisitos o criterios que debe tener en cuenta para el cumplimiento de ese 894. Y el segundo que estamos proponiendo es un 892. Entonces, por favor, referéncielo. Dentro de la norma, ese está dentro de esos mismos numerales y eran las primeras formas que nos daban para manejar las no conformidades del producto y del proceso. Ojo, porque el 8.9 en su centro de ítem se llama control de las no conformidades del producto y del proceso. Esta no es una norma de calidad, ya hablamos del producto y ya no hablamos del servicio, es del producto y del proceso. Si no tienes no conformidades en el producto, tienes no conformidades en el proceso, o las dos, ¿sí? Entonces, ojo, porque es un criterio muy explícito, muy práctico, muy eficaz para tener en cuenta dentro del cumplimiento y la relación del lenguaje interpretativo de ese requisito. Entonces, ese 892 dice que se debió haber establecido o cuando se nos presentan no conformidades, un incumplimiento de requisito del producto o del proceso o de los dos, pues lo primero que indistintamente hay que hacer es tomar acciones. Y una de las acciones propuestas son las famosas correcciones. Ojo, eso es básicamente lo que nos quiere decir. Y en el orden, pues ese 893 serían las acciones correctivas. Entonces, desde cuenta que son mucho más explícitos. Entonces, aquí, como por ayudarles un poco, ya se los di ahí por el chat, preparación y respuesta ante emergencias. Son las famosas correcciones y para que lo distingan, son las acciones, les voy a poner una A, correctivas, que es muy diferente. Ojo. Corrección, acción inmediata para eliminar la no conformidad. Acciones correctivas, acción, ¿cierto? Acción implementada para eliminar la causa raíz de la no conformidad. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces vamos bien. Luego, pues viene el 894, que ya nos da opciones a que no funcionaron mis correcciones, no funcionaron mis acciones correctivas, no pude hacer nada antes ni durante el producto ni para el proceso, pues obviamente me tocó gestionar las posibilidades que me dan en el 894, que se llama manipule los productos potencialmente no inocuos. O sea, los no seguros, los que tengo duda, los que tengo sospecha y los que ya corroboré que definitivamente no pueden ser liberados. Si ven la intención de la norma, esa es la escala o la forma en que nos da trascendencia. ¿Listo? Entonces esa es esa partecita.
Esa segunda parte, bueno, les voy a ayudar a borrar perdón, buscamos nuestro borrador para que no les tape acá. ¿Listo? Ese segundo criterio, ¿dónde también lo encontramos? En el Códice Alimentarios en su revisión 2020, donde en el capítulo 1 se actualizó, referenció y no podía estar desligado de ese nivel de exigencia, que ese capítulo 1 en la sección 7, que se llama control de las operaciones, que ahí estamos hablando de neto control, hay un numeral específico para el retiro de alimentos no inocuos del mercado. ¿Qué más? Entonces, ahí estamos hablando de las no conformidades del producto potencialmente no inocuo, ¿cierto? O de lo que definitivamente no puede ser liberado bajo ninguna causal. Lo que sucede es que aquí es mucho más básico. Es básico con respecto a qué? Que aquí no tenemos las opciones de una ISO 22 porque todavía no estamos gestionando. Le dice, ¿usted tiene duda? Tiene que manejarlo y retirarlo, incluso del mercado, que es la más fatal, ¿no? Cuando ya llega al mercado. Que la bondad de una ISO 22000 es dentro del proceso, antes de, y la fatal es cuando ya le llegó al cliente. ¿Sí? Eso es básicamente lo que le está queriendo decir. Viene, entonces, aquí ya me había colado la de la FCC 22000, que está en la versión 5.1, que establece la recuperación de producto. Se cuenta que lo trae como concepto y se lo subraya ahí como para que lo tengan como referencia dentro del requisito de la norma, que es esa Food Safety System Certification, donde le está diciendo que es ese conjunto de auditar esa ISO 22000, auditar una ISO TS, que es la especificación técnica que le corresponde dentro de la categoría en la que se encuentre, bien sea alimentos, envases, catering, etcétera, transportes, ¿sí? Y aspectos del mismo códice asociado a un plan HACCP. Ahí le está diciendo que en ese orden debe implementar y debe establecer los criterios que se le dan en la ISO 22. Sin embargo, ellos, aquí recuerden que la FCC sí está reconocida por la GFSI, y en ese orden le está dando una versión 7.2 en su año 2018. Desde ahí le trae los criterios del retiro de un producto, no solamente la cadena de suministro por parte del proveedor, que se ha declarado como no inocuo, y que lastimosamente ha llegado al consumidor final y está disponible para la venta. Y el otro aspecto, pues, es un PAS 96, que todavía no se ha convertido en una ISO TS, ya está en camino de referirse, y es ¿por qué? Porque esa defensa y fraude alimentario, pues, defensa alimentaria y fraude alimentario, básicamente contextualizado ahí, el famoso Food Defense y Food Fraud, es el que está refiriendo los mayores causales o fuentes de ingreso de los productos potencialmente no inocuos, también manejados dentro de esos aspectos, ¿cierto? Listo. Entonces, hasta ahí, pues tenemos toda la referencia. Voy a aquí recuperar mi borrador. La referencia de las normas con respecto a los criterios y dónde se encuentran y quién refiere ese cumplimiento, ¿sí? Antes de pasar a los conceptos claves, un segundo, me cuentan si van teniendo inquietudes, si van bien, o si hay algo específico que se les haya quedado ahí dentro del tema y que de pronto necesiten ampliar o traducir de manera explícita en su lenguaje para que podamos dar continuidad. ¿Por qué dejé de compartir? Pues para no hacer ese cambio de sí o sí y poderles mostrar o contextualizar en el códice qué dice el requisito con respecto a ese retiro. ¿Qué dice el requisito con respecto a ese retiro de alimentos no inocuos del mercado? Para que se den cuenta también de dónde se está arrojando los requisitos o los criterios de ese primer cumplimiento en esa base sin tener una norma ISO 22000. ¿Listo? Vamos bien. ¿Me cuentan? ¿Van bien? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna inquietud? Me van contando, vamos bien, si quieren hagan emociones ahí, perritos o algo. Sí, cuénteme. Bueno. Vamos a buscar nuestro CODES. Vamos a compartir. Me confirman si están viendo la pantalla. Bien, bien sea por el chat o bien sea a manera verbal. A ver, alguien que me confirme si está viendo la pantalla. Cuénteme, por favor, para poder continuar. Listo, muchas gracias. Eso, muy bien. Listo, entonces. Llega tarde las respuestas. Muy bien. Listo, entonces, aquí que estamos viendo, CODES 2020. ¿Listo? Capítulo 1, que es la parte de buenas prácticas higiénicas, manufactura, higiénicas. ¿Listo? Y aquí, vea que sí nos proponen dentro de la actualización, aunque sí tenía parte en el lenguaje, nos traían algo del retiro del mercado, pero no era tan explícito. Ahora sí lo tenemos como totalmente explícito con respecto a los requisitos. Incluso mire cómo se llama aquí en el lenguaje. Aquí se llama procedimiento. O sea que ya le está arrojando criterios, no solo guías, son obligatorios, son debes. ¿Listo? Son debes dentro del CODES. Debemos tener un procedimientos de retiro del mercado. Es así de explícito. Esta es la fatal. Retiros del mercado. ¿Listo? ¿Para qué? Para gestionar el retiro de alimentos no inocuos del mercado, básicamente. Entonces, aquí el lenguaje interpretativo es el OEA, es el operador de la empresa de alimentos, no es el OEA de operador de exportación autorizada, ni el OEA de internacional, ni nada de eso. ¿Entienden ese lenguaje? Este debería, tómelo textual como un debe, es un debe. No es debería, deben, debieran, etcétera. Todo eso igualito es un debe, en pasado, presente, futuro, como lo quieran tomar, que se cuenta, o sea, que si le toca tener procedimientos, esto sí está bien traducido, eficaz, no es eficiente ni efectivo. Ojo con eso, es eficaz, o sea, con validación, con espacio, validación, para responder a cualquier fallo en el sistema de higiene de los alimentos. Se debería, o sea, se debe evaluar el impacto de las desviaciones, ¿sí? En ese orden, en la inocuidad o en la idoneidad de los alimentos, sí, en la inocuidad de los alimentos. Y esos procedimientos deben permitir la identificación y el retiro completo. Eso es importante que lo tengan. Hay varias características: completo, rápido, eficaz por parte de las empresas exportadoras de autorizados implicados, o la devolución a los operadores, o sea, a los dueños, a las organizaciones, al proveedor, por parte de los consumidores. Lo que pasa es que este lenguaje que diga que un consumidor esté devolviendo algo porque se dio cuenta o porque ya en la fatalidad estuvo afectado en su inocuidad, y lo devuelva a la organización, es porque ya hemos perdido en todos los aspectos o los criterios mínimos de cumplimiento que deberíamos haber tenido en cuenta. ¿Listo? Y que son un riesgo para la salud pública. Entonces, amonestaciones, sanciones, en fin, demandas, lo mayormente posible. ¿Listo? Entonces, el paso explícito aquí en el CODES es que cuando ya se haya retirado un producto debido a la presencia probable de peligros, ¿cierto? Porque era un riesgo para la salud, pues se debe evaluar. Vea que el contexto también lo traen desde aquí. La ISO 22 mantuvo ese contexto. Se debe evaluar para determinar la inocuidad y retirar. Y se debe evaluar no es solamente para reconfirmar que era cierto, ¿sí? Se debe evaluar es precisamente porque se debe reducir el riesgo y en ese orden, al reducir el riesgo, poder dar los canales de los que estábamos hablando, desecharlos, ¿cierto? Redireccionarlos o no liberarlos,
básicamente. No es que los evalúa para liberarlos nuevamente como producto. Ojo con eso. Eso debe estar claro dentro de la sensibilización, ¿cierto? Bueno, y esos procedimientos, que es esta parte última, para retirar los alimentos, son documentados, ¿sí? Ya es un documento, se debe mantener, se le tiene que hacer seguimiento, vigilancia, inspecciones, verificaciones y todo, y actualizarse cuando sea necesario, siempre, en todo contexto, si el ejercicio no dio, y etcétera, tal, a partir de resultados de ensayo de campos periódicos. Entonces, ¿qué quiso decir? Que desde el CODES ya estamos evaluando los simulacros, los ensayos. Esto es lo que quise decir, que desde el CODES ya nos solicita un simulacro. ¿Sí lo ven? Ya nos solicitaron los simulacros. O ensayos, que también lo llamamos dentro de la norma. Simulacros. Bueno, ahí trato de escribírselos como para que le den contexto. Pero es básicamente periódicos. Acá le dice periódicos. Entonces hacemos un único en el año. Eso es una de nuestras conclusiones o condiciones que debemos tener en cuenta para dar fidelidad de la eficacia. Y es que no debería ser uno en el año y no debería solamente ser especulado. En muchos de los aspectos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, en el día a día, tenemos muchas probabilidades muy altas de estar manejando productos potencialmente no inocuos y podríamos estar haciendo los ejercicios. Sí, de manera rápida, evaluando, reevaluando, redireccionando o todo lo que hemos desechado como no conforme, porque no ha podido tomar otro camino. ¿Sí? Entonces, ese periódico no debería remitirse o contextualizarse únicamente a uno en el año, que es que lo hizo para pasar la auditoría. ¿Sí lo ven? Y tuvo que inventarlo, ponerse creativo. No era así. Es lo que se dé a su realidad, de acuerdo al proceso y tal como lo tiene definido y planteado. ¿Sí? Eso es supremamente importante. Ahora, ¿dónde dice esto? En la ISO 22000. ¿Dónde lo dice? Vamos para allá. Entonces, allá estamos chequeando. A ver, permítame un segundito, que me arroje el borrador. Perdón. Dejemos de compartir, que con eso se borra. Y miremos que en esa ISO 22000, en ese orden, esa parte, me voy a adelantar un momentico aquí buscándolo, esa parte del simulacro es más exigente y es de mayor nivel con respecto a los criterios. ¿Sí? Voy a bajarle acá el zoom antes de proyectárselo. Y es más exigente con respecto a ese requisito y a la evaluación de la eficacia y todo lo demás, ¿cierto? Al numeral que propone, un segundito, si me lo deja ver, me cuenta alguien, por favor, muchas gracias por la ayudita. Si están viendo en este momento la pantalla, deben estar viendo un requisito que se llama el 895, retirada, como lo traduce, recuperación. ¿Sí? ¿Nos cuenta? ¿Alguien nos cuenta? Sí, sí. Y de una vez en simultánea, pues me van contando cómo les va. Si estamos bien, para que oxigenen, respiren, nos vayan contando, pues porque es tema complejo y lo vamos haciendo pasito por pasito. ¿Sí? Entonces alguien me dijo si sí o si no, por hecho, puede ser. A ver. Si se está viendo ese 895. Retirada. Sí, listo, gracias. Eso, muy amables. Entonces, dése cuenta que este numeral, que es el último, ya de ese actuar dentro del 8, dice última opción. Retire, ya no está aprobada para la liberación, y recupere. Se está hablando, ojo con este contexto, está hablando de retirar o recuperar, ¿cierto? Eso que hizo mal, que está fallido. No le está diciendo que recupere para reprocesar. Vuelven a tener un mal entendimiento con eso. Y eso es una ambigüedad que ya debemos superar dentro de nuestra cultura de inocuidad. Las organizaciones no deben permitir pensar que aquí esto que me está diciendo es que usted recuperó para volver a entrarlo a la cadena. Que no, es que le está diciendo,
si retiró, retire la mayor cantidad que dentro del alcance logre recuperar. Pero la opción del ejercicio o del 895, el CODESI le dijo, recupere, retire. Le dijo, retire y recuperar. Acá no, le dice retirada, recuperación. No le está diciendo retirada y recuperación. O recuperación y o. Le dice retire, recupere. ¿Sí? Y en ese orden, con todo lo que en el alcance haya logrado recuperar, aquí vamos a cancelarle el micrófono a alguien que está por ahí, lo que logre recuperar, espero que sea el 100% del ejercicio, que es fatal, ¿cierto? Pues en este orden, aquí lo vamos a marcar, debe, a quien le toca, a la organización y a su alta dirección, debe verificar la implementación y la eficacia de ese retiro, así lo está diciendo, recuperación, por eso son los dos conceptos juntos, no se los está separando, mediante el uso de técnicas, acá le está diciendo, técnicas apropiadas. Por ejemplo, que no son las únicas tampoco, ¿no? El retiro, recuperación, que no se lo está separando, ¿sí? Oh, perdón. O ensayos, igual que el CODES. Le dijo, ensaye, ¿sí? Muéstrame los ensayos. O sea, una práctica, una simulación en el tiempo, ¿cierto? Que espero no le haya pasado. Usted practica eso antes de que le pase, ¿no? O ensayos de retirada, recuperación y conservar, porque es obligatorio, le toca, sí o sí le toca conservar la información documentada, o sea, los registros. ¿Sí? Entonces, marquémoslos todos, pues, cite que es una obligación pasar esos registros, a ver su ejercicio, su simulación, sus ensayos, ¿sí? Lo malo es que a veces esos ensayos son reales y eso no lo estamos reproduciendo con respecto a esos registros o la realidad o la fidelidad que exige el 895. Eso es lo importante de esos aspectos que quería contarles. Entonces, si ve que la alineación está en ese 895 y en ese parte del 7.5 del CODES alimentarios, en ese capítulo 1, en esa sección 7. Se llama en ese caso el control de los procesos. Básicamente eso. Entonces, dando continuidad, me van contando si hay alguna inquietud o hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Vamos resolviéndola. No se queden básicamente con eso. Entonces, ¿dónde íbamos? Ahí, en los conceptos claves. Dentro de los conceptos claves, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues algunos aspectos que ya relacionamos, pero no se hacen tan interpretativos, como cuáles. Entonces, para el orden, pues algunos no tan interpretativos, creemos que sí lo estamos definiendo, los estamos contextualizando, pero no los estamos interpretando del modelo del sistema. Entonces, aquí proponemos varios, los voy a ir colocando, pero hay que irlos relacionando. Dice, producto terminado. Incluso la norma nos está dando un contexto de producto terminado y no lo estamos teniendo en cuenta en ese nivel de contexto, ¿sí? Y eso es importante, refrescar el famoso producto terminado que nos da la norma. Inocuidad, si estamos hablando de productos potencialmente inocuos, pues tenemos que saber a qué está llamando o qué está proponiendo con todas sus notas o elementos de entrada a la inocuidad de los alimentos. Digamos que ese es el básico, ¿sí? Nos trae que sustancialmente algunos lo usan pues porque están dentro de ese criterio o ese gremio, entonces se usa y otros definitivamente no lo estamos teniendo en cuenta y es importante, que es el alimento para animales productores de alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que les traemos este concepto? Se lo traemos porque acuérdense que una de las opciones y de las 3 explícitas opciones que se dan para ya la parte del manejo del producto potencialmente inocuo es evaluarlo, bajarle su nivel de riesgo a los límites permisibles, no para que vuelva al proceso, sino para redireccionarlo, y esa redirección por lo general se da para animales productores de alimentos. Lo usan, le bajan el riesgo, le bajan la carga,
los peligros se sustentan dentro de los límites y los están usando como pienso, como material, como materia prima, como mezcla o como producto en pleno, que es el producto terminado pues para ellos, para la alimentación de esa cadena alimentaria, que son esos animalitos que posteriormente entran a la cadena alimentaria porque son los que consumimos, bueno, para los que son carnívoros. ¿Sí? Entonces, consumo el cerdo, el pollo, ¿sí? La res, etcétera. Conejo, en fin. Ejemplos hay muchos. Entonces, eso es totalmente relevante sobre el concepto. No conformidad, pues dice productos no conformes. Parece clásico, interpretábamos que la no conformidad es el incumplimiento de un requisito, pero ahora sí no lo estamos contextualizando sobre el producto, que sigue siendo relevante. Uno importante, el peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Vaya relacionándolos, vaya citándolos, vaya ubicándolos dentro de los términos y las definiciones de la ISO 22. Eso le va a ayudar mucho a su memoria residual y a la trazabilidad o el contexto que le estamos dando para el manejo de los productos potencialmente inocuos. ¿Por qué el peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos? Porque es que inherentemente estamos encontrando que se le asegura perder la inocuidad. Entonces dice, ¿cuál es el peligro? Biológico. Parece que solo existen 3 tipos de peligros clásicos dentro del modelo de inocuidad, de los sistemas de inocuidad, que son los biológicos en ese alto nivel, los químicos y los físicos. Aquí no existen ni los psicosociales, ni los ergonómicos, ni nada de eso. Peligro biológico, químico y físico en ese orden. Porque es relevante que con el biológico, por más de que lo trabajemos, pues nos sigue sorprendiendo. Viene, se me saltó el otro, peligro significativo. Una cosa es el peligro relacionado con la inocuidad y el otro es el significativo, que de todos los peligros que me estaban abordando mi proceso o mi producto, sí tengo uno significativo, relevante, que debo manejar bien por plan HACCP o que debo manejar por programa prerequisito operacional. Y ese es el fuerte, el que empieza a ser el crítico o el que empieza a ser el significativo dentro del modelo del sistema. Es por eso que es muy importante que miremos esa definición. El otro que se saltó ahí de una vez, pasó a la planilla, trazabilidad. Hay que entender que no solamente es esa capacidad de poder hacer ese seguimiento desde allá, desde la producción primaria, incluso hasta que se desecha. Porque aquí, como estamos hablando, que uno de los criterios del producto potencialmente no inocuo, que ya no debe ser liberado, su única opción es desecharse. ¿Sí ven? Trazabilidad es importante. Lote. El lote, supremamente importante, pues es nuestro criterio de identificación. Ahora, si queremos ver alguno de esos, donde comparto, eso también como para que mantenga la atención, no la atención, sino la atención, para devolverme, por ejemplo, aquí, a poder ubicar dentro de la norma, a ver, pues ya les ubico acá dentro de la norma, en los términos y las definiciones, que espero lo estén siguiendo, los aspectos que nos está arrojando sobre definiciones sobre el peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Entonces aquí los vuelvo a molestar. Deben estar refiriendo o viendo la norma ISO 22000, el término, la definición 3.22, que se llama peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Y dése cuenta que una cosa es el peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos y otra cosa es, busquemos, mire, el lote, ahí están todos, ustedes no se preocupen. Lo otro es cómo los estoy interpretando. Busquemos el peligro significativo, que es el que, lamentablemente pues no está organizado en orden alfabético, entonces aquí está. El 3.40, que se llama peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos. Y es el peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, dice, de otro poquito. O sea, el peligro que nos define allá en el 3.22. Identificado mediante la evaluación de peligros. ¿Qué quiere decir? Que aquí es una traducción, es la evaluación de riesgos que se llama el HACCP, el cual necesita ser controlado por medidas de control. Llámese programas por requisito.
Entonces, ojo, porque ese es el que se puede convertir en el crítico o en el significativo, por el cual tengo que estar pendiente, luchando por a todo momento de que no se salga de los criterios de control o de los límites críticos, y es el que me mantiene alerta sobre mi proceso productivo, sobre mi producto. ¿Sí lo ven? Ahí está trazabilidad y, bueno, otros criterios que necesitamos. Por ejemplo, esta validación es totalmente fuerte dentro de este modelo de nosotros. Listo. Entonces, me cuentan si ahí volvimos a la presentación. Y vamos a esa parte 3, que es la descripción. Bueno, hoy no están tan inquietos como otras veces, que están más reflexivos y nos están preguntando o abordando o incluso compartiendo algunos de los aspectos o criterios importantes sobre el tema. Debe ser porque está muy bien entendido. Eso esperamos. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna opinión, vaya siempre, por favor. No, así como dicen, no se quede callado. Listo, entonces, dentro de la descripción, que la propuesta de nuestro tema 3 es ampliar un poquitico, porque esto necesita clases, muchas clases, práctica, para estar relevando con aspectos reales, ejercicios fuertes dentro de esa descripción o esa ampliación del requisito. Aquí vamos a dar ese el tic importante. Pues vea, dentro de la descripción, las 3 opciones, los 3 criterios fuertes: evaluar para liberar. ¿Sí? Ahí sí le dice, si su evaluación le dio sí, continúe. Si le dio no, pues opciones. Sigue manejando con el 8943, 2, 3 y 4 y 5. No tiene más opción. Disposición de productos no conformes. Cuando ya mi evaluación dijo que no había nada que hacer y que debo disponer lo que voy a llamar no conforme. ¿Sí? Ahí no es potencialmente no inocuo. Ahí ya sé que es no conforme. Incumplimiento del requisito. Y mi última tarea fuerte, que es junta, ojo con eso, retira, recupera, ¿cierto? Y me dice, ay, pero qué diferencia hay entre eso. Retira, recupera, ¿sí? Esa es la opción de tener el 100%. Hemos visto simulacros. Uno se asusta porque menos mal es un simulacro. Dice, de esos 100, de ese lote, ¿sí? Básicamente logré recuperar 60%. Oh, por Dios, nos calificamos muy mal. Y se coloca, me fue mal, sí, me voy ¿a qué? Pues obviamente a amonestar con eso. Pero ahí es donde fuera la realidad. El retiro y la recuperación a porcentajes por encima del 90%. Imagínense que uno solo pueda causar criterios de intoxicaciones masivas, pandemias, imagínense. ¿No? Ya volvimos a sufrir aspectos de pandemia por otros causales, pero ya se dan cuenta la trascendencia o la magnificación de esto, ¿no? Endemia, pasa endemia y luego pandemia. Y uno dice, solo era una cosita que necesitábamos. Entonces, mire que en esas generalidades estamos hablando de ese 8941. Solo le resalté lo que debe saber. Los famosos debes, que ese debe debería estar en rojito o debería estar enojando alertas o despista. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Es un único que trae muchas tareas, obviamente, pero si las concientiza y las interpreta, las aterriza bajo el criterio de lo único que debe tener como implementador, como verificador o incluso como auditor. ¿Sí? Esa es la comprensión que debería tener. Entonces, esas generalidades lo que le está diciendo es que la organización debe tomar acciones. Ya hablamos qué tipos de acciones existen a nivel de nuestro sistema de gestión: correcciones y correctivas. Las preventivas debieron estar desde el principio porque es un sistema netamente preventivo. El hazard, todo. El modelo, el sistema de gestión de inocuidad, es un sistema aductivo preventivo. No hay otra opción. Cuando la embarramos, digo la embarramos en un buen lenguaje, ¿sí? Para que lo entiendan, porque no lo hicimos como debió hacerse. Tenemos que hacer las correcciones, que espero nos ayuden, y las acciones correctivas. Pero las acciones correctivas dentro de un modelo de un sistema de gestión, a diferencia de uno de calidad, uno ambiental, aunque estarían de desacuerdo que el ambiental también tuviera ese nivel de recuperación,
o uno de seguridad de salud en el trabajo, seguridad acá en abastecimiento, seguridad de la información, etcétera, es que el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, esas correctivas desembocan en no liberar, en desechar, en retirar para desechar. Eso es lo que se necesita referir. ¿Qué no están diciendo sus simulacros? Y una vez con eso voy adelantando. ¿Qué no dicen esos ensayos? Que si recuperó, porque ya no va a volverlo a entrar al modelo del sistema y lo va a tener ahí en el almacén mientras vuelve y lo evalúa, le baja el riesgo, le hace su tratamiento, ¿cómo lo desechó? No están contando las metodologías de disposición final, de desecho o el tratamiento que incluso debe exigir para ese tipo de productos en su desecho a nivel de requisito legal, a nivel de seguridad, ¿sí ve? Y dentro del modelo del sistema de gestión. Entonces eso es importante que lo piensen. Entonces desde 8941 pues le dice que tome esas acciones para prevenir el ingreso, ya lo tenemos, ya está dentro, ya ni modos, ¿cierto? En la cadena alimentaria. Entonces ahí todavía no ha ingresado. Ese es el primer aspecto, la primera alarma dentro de esa generalidad. La organización, entonces, debe conservar productos potencialmente no inocuos bajo control, puntos suspensivos, porque está diciendo que tiene que reducirle el nivel de riesgo para poder ser tratados posteriormente. Pero si la evaluación le dice que listo, que lo puede tener, de que toda es potencialmente no inocuo, tengo sospecha, pero con todo lo que estoy haciendo dentro de la evaluación está dentro de los parámetros límites críticos de control o bajo los criterios de acción, sí, porque no ha salido de su control o de su proceso productivo, lo regresa al control, lo pone en sus niveles aceptables y pues ahí sí lo puede ingresar a la cadena alimentaria, ¿sí? Le está diciendo eso. Entonces, o al control o al modelo del sistema. Y eso, pues obviamente tendrá sus registros, su información documentada. Los productos potencialmente no inocuos, eso significa PNI, que ya no esté bajo control, la opción 2. Primero, lo entra al control, bajo el límite permisible y el criterio de acción. El segundo, cuando ya no está bajo su control y se determina como no inocuo, pues que actúe. Y las únicas opciones que le está dando como no inocuo es que juega un papel importante con otros requisitos de la norma, que debimos haberlos relacionado ahí. Y es muy fuerte, por ejemplo, los requisitos de la comunicación, que es el 742, todavía hay 741, 742, 743, pero sobre todo con el 742. Pues vamos a anotárselos acá, para que lo refresque. Todo esto se está alineando a dos numerales fuertes, que es el 742. Vaya, mírelo, por favor, refresquelo, de qué se trata. Es el numeral de la comunicación, sobre todo con sus externos. Este es fuerte, porque esto es con la ley, con las entidades, con el consumidor, con el proveedor, ¿sí? Se llama que debe notificarlo a las partes, en este caso de la norma, lo llama partes interesadas, pertinentes e iniciar el 895, o sea, no hay ninguna otra opción. Todo lo que entró bajo el concepto de no inocuos notifica a las autoridades y a todos los niveles y se trata posteriormente, no tiene otra opción. Con el numeral 895, que es el último que ya nos adelantamos y que estábamos mirando ahí. 895. ¿Listo? ¿Cuál es? A ver si alguien nos ayuda ahí por el chat para estar refrescando, a ver si estamos alertas. ¿Cuál es ese numeral? El 895, estamos mirando, a ver, que nos contextualice. Bueno, nadie reaccionó por ahí. 895, retirada, o retiro, digo yo mejor, recuperación. No hay otra opción de tratamiento para ese criterio. ¿Listo? Entonces, eso es el mayor entendimiento ahí dentro de esa, bueno,
Entonces vamos a buscar nuestro borrador. Y, perdón, porque borré, no les avisé. ¿Sí? Y vamos al otro aspecto relevante o siguiente, que es cuál. Por eso esa cabecita ahí, como pensando con lineecitas, porque también trae una cultura importante dentro del análisis del modelo del sistema. Que en ese orden viene ese 8942, que se llama evaluación para la liberación. ¿Sí? La generalidad le dijo, tiene opciones. Hay potencialmente no, pues llévelos a bajo control, no están bajo control y ya se van a declarar no, pues no hace un favor, comunique, notifique, retire. Aplique 895, no tienes más opciones. Pero si esos primeros que estoy evaluando están sospechosos de ser potencialmente no inocuos, tiene las primeras opciones antes de empezar a referirse o a reintegrarse a la cadena. ¿Cuáles son? Que lo evalúe. Es un numeral muy explícito, es el S8942. Lo evalúe para liberar. 8942. ¿Y qué debe hacer? ¿Cierto? Pues en ese orden. Comunicar de eso que hablábamos, de las partes interesadas, y obviamente debe conservar esa información documentada, que por lo general son registros. ¿Ahí qué documento va a sacar? Son registros. Ahí no saca el procedimiento, ahí se cumple el procedimiento o el programa de retiro. En realidad, en una ISO 22 se convierte en un programa, es mucho más que un procedimiento. En el Códice Alimentarios es un procedimiento, ¿sí? En ese orden. Entonces, esa evaluación para la liberación tiene unos aspectos importantes. ¿A qué se hace? A cada lote debe ser evaluado. Si ese lote tiene 30 muestras, 300 muestras, las técnicas de muestreo, las ISO que utilicen para el muestreo en alimentos deben ser altamente validadas para que sean aceptadas. ¿Listo? Se debe referir o ingresar esas evaluaciones, bien sea por plan control de peligro, que era lo que les contaba, bien sea por el HACCP o bien sea por programa por éxito operacional o las dos que se tengan. Y no hay ninguna otra acción diferente, conservar como información documentada, o sea, el registro de que se evalúa, el registro del resultado, el registro de la prueba, el registro de la comprobación, el registro del análisis, el registro del muestreo, ¿sí? Y el registro de la decisión que deliberará en ese contexto. Eso es lo importante. Entonces, pues para ese contexto, esos productos ya no conformes, ¿cierto? Es el 8943. Dice, listo, ya evalúa para liberar. Entonces, ya sabe lo mismo. Si ya determinó que los puede entrar bajo control, entre los por plan HACCP, por programas para requisito, como lo estábamos viendo, si definitivamente ve que ya lo va a declarar y bajo sus sospechas a demostrar totalmente que es no conforme, trátelo con el 8943. Y ese 8943 pues se llama disposición de producto no conformes, que no cumplen los requisitos, sobre todo los requisitos a nivel de inocuidad. No estamos hablando de requisitos de calidad. Si eso fuera así, pues estaríamos sustentados a que muchas cosas se pudieran suplir con correcciones o acciones correctivas y se retornaran, porque no estamos hablando de inocuidad. Otro error común dentro de los sistemas de inocuidad alimentaria. Encuentro áreas, procedimientos, algunos registros de algo que han denominado productos no conformes y son no conformes la mayoría por calidad. Pero cuando nos referimos a algunos aspectos dentro de esa evaluación, dentro de la trazabilidad y la identificación, resulta que no eran únicamente no conformes por calidad, eran no conformes por inocuidad, que es mucho más grave porque no está aplicando ni está teniendo en cuenta los criterios o los requisitos, estos debe, que son exigentes o relevantes para la inocuidad alimentaria. Entonces se están manteniendo como si fueran inofensivos en un área sin control, básicamente, sencillamente a veces directamente en una estiva,
con un simple letrerito rojo que dice producto no conforme, y eso pues no están dando una condición de exigencia. Arrójense no conformidades cuando definitivamente tiene productos no conformes sobre una estiva y son puros criterios de calidad, o los está queriendo tomar como si fueran criterios de calidad, que el empaque salió mal rotulado, que cositas así, y resulta que sí, hay aspectos o fuertes evidencias de que se ha intervenido sobre todo con la inocuidad alimentaria. Entonces hay por ahí una duda, dice, con respecto a la normatividad legal que se debe cumplir y que menciona la norma ISO, la duda es que el decreto 3075 se reemplaza con la resolución. Bien, entonces ahí que para contextualizar esa duda, ojo, porque hay una jerarquía de requisitos. Los requisitos es lo que debe, lo que le toca hacer, lo que debe cumplir. Eso lo sé, pero esos requisitos tienen una jerarquía. ¿La jerarquía cuál es? La ley. La ley es la que trae ley, por ejemplo, para nuestro caso, la ley 9.279, esa se segrega en ese código sanitario nacional, tenía un librito grande que se llamaba el 3075 de 1997, y ahí estaba todo lo que se llamaban, mal llamados, buenas prácticas de manufactura. Ahí encontramos todo nuestro requisito de ley para cumplir las buenas prácticas de manufactura. Un decreto se especifica o se va poniendo más detalle, por decirlo así, en las resoluciones. Las resoluciones bajan a especificaciones, actas, circulares, etc. ¿Sí? ¿Qué pasó con esas dudas de la resolución 2674? Que resulta que una 2674 nunca deroga un decreto. El decreto es mi máximo. Como decir que el decreto fuera a derogar una ley. No podría. Como decir que uno va por encima de la mamá. ¿Cierto? No. O iba primero que la mamá. No. Entonces, el decreto 3075, a su mayor sorpresa, no ha podido derogarse, omitirse. ¿Por qué? Porque todavía tiene unos artículos. Que usted no los usen, es otra cosa. Tiene unos artículos asociados a las importaciones, a unos trámites específicos que no lo han dejado morir, por decirlo así. Pero ¿cómo actualizó la parte que le estaba quedando ambigua con respecto a su mayor contenido? Que era el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. La actualizó mediante la resolución 2674 del 2013. Pero el objeto de la 2674 no era solamente actualizar lo que le quedó ambiguo al 3075. Nunca la derogó. Lo que hizo fue actualizar. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ¿para qué miramos esa ambigüedad? En el 3075, usted mira la actualización de esos requisitos en la 2674, pero ojo porque el objeto o el camino de la 2674 no era únicamente actualizar esos capítulos ambiguos del decreto 3075, es también establecer los requisitos de los trámites sanitarios que se tenían que hacer con respecto a las categorías de riesgo de los alimentos, o sea, riesgo alto, medio, bajo, que hoy se llaman registro sanitario, ya no de 10 años, sino de 5, permiso sanitario, que es 7 años, notificación sanitaria, que es 10 años. Entonces, y cumple una doble función. Lo usaron para actualizar lo que tengo que seguir cumpliendo del 3075, pero actualizado, que es hasta el capítulo 7 y 8 igualito. Usted lo lee y pareciera que fueran igualitos. No, no están tan igualitos, están actualizados, más los requisitos sanitarios que se deben tramitar de acuerdo a las categorías del riesgo. Lo que sucede es que esa 2674 es funcional únicamente con la 0719, la resolución 0719, que para nuestra mayor sorpresa salió 2 años después. En ese 0719, para contexto solamente, no solamente del que tiene la duda, pues está establecida la categoría de riesgo de los alimentos, las materias primas. ¿Listo? Entonces ahí le dice que quedó como riesgo alto, que quedó como riesgo medio y que quedó como riesgo bajo. Algunas cambiaron, otras no. Por ejemplo, el sector de las grasas, si alguno tiene conocimiento, pues están felices porque quedaron riesgo medio. Y pues estamos en connotación que las grasas pues eran el riesgo alto. Entonces, pues ahí eso es importante. Entonces fue una deficiencia, un vacío muy grande legal de nosotros, que para poder funcionar
fielmente esa 2674-2003, esperamos 2 años a que por fin saliera la tabla para darle cumplimiento a la tramitología de la notificación, el permiso y el registro sanitario. Incluso todavía hay algunas organizaciones que deben mirar este riesgo. Están dándole continuidad a un registro sanitario cuando no debe aplicar ya un registro sanitario. Por su calidad o su riesgo, debe estar tramitando, así esté vigente, el permiso sanitario o la notificación sanitaria que le corresponda. Entonces muchos todavía me siguen, pero tengo registro sanitario. Y está vigente, entonces lo estoy acabando. Eso es un vacío jurídico de un riesgo muy alto. ¿Listo? Entonces es eso. ¿Qué otra cosa son las normas ISO? Las normas son requisitos aplicables, porque usted los quiso aplicar, porque quiere gestionar el estándar y cumplirlo, o porque un cliente se lo solicitó, o porque definitivamente esa norma técnica es muy necesaria y le toca implementarla, que esa es la bondad de esta ISO 22000. Entonces, bueno, esos productos no conformes, ahora sí los puede abordar de esta forma. Dice, ya que le dice la palabra que no están conformes, no están cumpliendo por ningún lado, ya tienen una evaluación muy específica, muy tecnocientífica, entonces son no conformes. Y esos los puede liberar, pero como no aceptables, y como estamos entendiendo mal, que los liberes. Y sí, ¿para dónde? En las únicas formas, o los últimos canales, o las últimas direcciones que debe tomar ese producto, entonces ya darle siguiente, son las siguientes. La norma solo le dio 8943, por favor revisen ahí. Eso que estamos tocando ahí, después de la norma, es el 8943. La primera opción, ojo, el concepto de reprocesar o procesar, mira, aquí sí le está dando 2 opciones, dentro o fuera de la organización. Porque es que aquí no uso mi lapicito para poder, voy a colocarlas todas, y ahora sí vamos a usar el lapicito, para que se den cuenta de esta particularidad tan importante. Esto es un buen análisis. Le dice, reprocesados, pero ojo, acuérdense que reprocesados es para bajar el nivel, o procesados, ¿no? Posteriormente, y le da 2 opciones. ¿Sí? Esto es lo que no hemos sabido manejar. Dentro o fuera, cuando usted no sabe ni cómo, debió contratar el que sabía. Esta es la opción. 1 o 2, debería estar haciendo la 2, porque no es consecuente que usted tenga áreas muy específicas, realmente segregadas para tratar sus productos no conformes. Eso prácticamente le exigiría eso. No puede ser un área pequeñita y ahí hacen, sueltan y hacen un sinfín de cosas, unas cosas inapropiadas y dicen que esta es una mini área donde trató, reprocesó, procesó, eso para desecharse, ojo, o para redireccionarlo a otra parte de la cadena alimentaria. Entonces, ahí yo sí les digo que si vamos a hacer la opción 1, tenemos que cumplir toda una legalidad exigente. Un área segregada, con controles, con parámetros, con recursos, que por lo general no se hace, con responsabilidades fuertes sobre un líder que le están acercando una cantidad de cosas, el de inocuidad, el equipo de inocuidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa opción yo sí les diría que debería estar siendo de la parte 2. Y verificar a ese proveedor, porque se le puede convertir en crítico, hacerle creer que sí lo estoy haciendo y se va y lo lleva para otro lado, a hacer otro tipo de cosas o cosas inadecuadas. No, se debe auditarle o verificarle, aunque sea mínimo, hacerle una inspección de cómo lo está haciendo y qué le está haciendo y qué le va a escribir en el contrato. ¿Sí? Entonces dice, para asegurar que el peligro relacionado pues es reducido. ¿Sí? Es lo que le está queriendo decir. Es reducido a niveles aceptables o redirigido solo hasta que le baje la carga, ¿sí? Para otro uso. Pero es que no sabemos entender esto. Siempre que la inocuidad en la cadena no se ve afectada. A eso se refería, que es que no va para el consumo humano, otra vez, para decirlo así. Va para otro, donde hoy demuestre que no pasa nada tampoco, ¿no? Si vamos a entrar y comer carne contaminada, especias, no sé, tipo de cosas, pues mezclas o algo que provenga de ese animalito que consumió.
algo que definitivamente no era recomendable bajo ningún aspecto, pues obviamente vuelve al mismo concepto de aumentar el riesgo a ese nivel, intoxicaciones, enfermedades o cosas fatales. Y la última, grandecita, o sea, esa sí se dejó agrandar, es destruida o dispuesta como desecho. Destruida es que definitivamente, pues, destruida, dispuesta como desecho. ¿Listo? No hay otra opción diferente. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Bueno, y vamos, me cuentan si vamos bien. Bueno, importante de todas las tareas y esos requisitos y esos numerales, y soy enfática, es que debe, que ahí está, conservarse, ya les quito ese rayado, la información documentada sobre la disposición. Por lo general, tenemos los simulacros, los retiros y nunca el simulado de cómo se hacía esta tarea. Y eso lleva a una no conformidad y puede llegar a ser una no conformidad mayor. Ajá, pero ¿quién se va a dejar? ¿Quién va a decir que porque si era una simulación? Digo, por eso mismo, no ha terminado el ejercicio. ¿Te suena lógico? Donde sí le pasara y tuviera que activar esa simulación, que menos mal la puso a prueba, ¿cómo deja ese pedazo? Se va a poner a probar durante el camino, porque ahora sí es real, y se va a poner a mirar si ahora sí es verdad que le funciona, ¿no? Eso no es aceptable ni no cuidar. ¿Sí? Por ahí una manito levantada. Cuéntame. Hola Janet, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, Marta. Te iba a hacer una pregunta. ¿Sí? Digamos que estamos haciendo el ejercicio de recall, ¿cierto? Y cuando enviamos la solicitud para que nuestros clientes como que nos hagan como esa devolución de esa información y no la hacen, ¿qué podemos hacer en ese ejercicio para culminarlo? Sí. Ustedes tienen que aplicar un control a nivel contractual. Eso debería estar claro desde incluso desde la parte comercial y dentro de los riesgos que ustedes asumen y los que no. Entonces, para ustedes se les endosó ese riesgo. ¿Qué va a ser? ¿Cuál vendría a ser ese aspecto? Mínimo, debería tener un análisis de riesgos de ese parámetro que diga, ¿qué pasa si no recibo la información? Me pasa esto. ¿Cuál es la acción? Y ahí le van a salir las acciones que consecuentemente a ustedes como organización se van a tener que endosar o que consecuentemente le van a exigir al proveedor, pero de una manera más formal, desde la alta dirección, para que el proveedor actúe. Cuando ya vea que sea una petición o algo así y eso, entonces en ese orden, pues probablemente sí ya ganamos mayor cultura. Sí, pero sí sé que es una limitante fuerte. Precisamente porque le dices un ejercicio, esto me da espera y todo eso. Pues no pasa nada si no le comparto esos aspectos. Sí, espero ahí haber ayudado a... Dice, me dejaste con el mismo problema. Pero bueno, No. ya le Ok, di muchas opciones. gracias. Sí, claro, muchas gracias. Sí, lo malo de eso es que a veces nos endosan esos riesgos y no los dejan, pero porque nosotros seguimos manteniendo esa continuidad cultural que no deberíamos estar asumiendo, porque imagínense donde sea verdad, se convierta en algo real. Ahí sí nos llamamos a todos ahí a ver quién va a asumir ese tipo de cosas. Entonces, cerrando esa última opción, viene lo que se llama, eso es un término conjunto, ojo, ¿sí? Retirada, recuperación, que es una implica la otra y la otra en viceversa. O sea, las dos se necesitan, ¿sí? Entonces no es y o, por eso es que la encuentran con un backslash siempre junta, ¿ok? Eso es importante interpretarlo dentro de la norma. Entonces, mire la primera obligación, es decir, mantener información documentada. Eso es todo un procedimiento. Incluso les digo que a nivel de ISO 22000 es un programa, no es un procedimiento. A nivel de CODES es un procedimiento. A nivel de ISO 22000 es un programa. ¿Listo? En otros casos, donde las actividades son fuertes y todo eso,
Y sí se han dado los casos explícitos reales, así sean menores condiciones, se plantean como planes de retiro, el famoso recall. Sí, incluso lo une, ¿no? Se llama trazabilidad y recall. Sí. Bueno, entonces ese 895 pues se termina prácticamente en documentado, en lo más fuerte de ese 895 que deberíamos estar atendiendo nuevamente a esa parte práctica es que la organización, esta es una tarea de la organización desde su alta dirección y todo eso, ya arroja el mayor insumo para varias tareas, que es ese ciclo del actuar y de la verificación en la norma a nivel del sistema de gestión, del PHBA que les hablaba, del 4, del 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿listo? Entonces, en ese orden, la organización debe poder garantizar que esa retirada, recuperación, sea oportuna. ¿De quién? De esos lotes, lo está diciendo, de productos que se hayan identificado como potencialmente inocuos, mediante la asignación de personas competentes. Aquí juega un factor relevante, el equipo de inocuidad, el líder, la competencia, las capacitaciones, no dejarle esa responsabilidad, no solo que por lo general lo veo así, incluso todavía se llama calidad, no sabe mucho de inocuidad y es el responsable de semejante o tamaño tarea, ¿sí? Incluso esa es la que voy, son los que van y ponen allá la cara, por decirlo así, ante la ley y traen implicaciones judiciales y penales. Que no la hayan visto a ese nivel es otra cosa, ¿listo? Pero es fuerte. Entonces, debe mantener información documentada. ¿Para qué? O sea, aquí les coloqué lo más explícito que no estamos haciendo dentro del modelo del sistema. La causa, el alcance y el resultado de esa retirada recuperación. Entonces estamos haciendo la causa, el alcance y alguito del resultado. A veces hacemos el alcance, partecita del resultado. Y la causa, no, pues se contaminó. ¿Pero eso le paga? No. Entonces, ¿para qué inventa eso? ¿Sí? Entonces, traten de hacer simulaciones o ensayos acertados a lo más posible que esté con respecto a sus riesgos. ¿Sí? A los riesgos potenciales, a los fuertes, a los altos, a los significativos. Pero a veces estamos simulando cosas que definitivamente no tienen ni probabilidad ni versus severidad a que pasen y pues estamos queriendo sacar sencillamente un ejercicio. Entonces, mire que tiene esas tres condiciones, causa, alcance, resultado, ¿sí? Y eso, registrar todos esos tres aspectos, las causas, las metodologías, el alcance, los resultados y la disposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a generarse como un elemento de entrada para la alta dirección y por cumplir un numeral dentro de la norma que se llama la revisión por la dirección. Casi nada. Sea que le haya pasado o no, hizo el ejercicio, tramitó eso como riesgo, estableció cuál sería su capacidad, su alcance de reacción ante un especulado que sería ese, que sería fatal, y pues en ese orden intentar dar relevancia o nivel de oportunidad para atenderse y para cumplirse el requisito. Y evaluar, entonces en ese orden, esa es la tarea fuerte, grande de ahí, ¿sí? Evaluar, entonces les colocaba la eficacia. Más que verificar la eficacia, es evaluarla. Entonces aquí es donde sí les pedía, me adelanté ahí cuando les estaba mostrando el CODES, las técnicas apropiadas, cuál uso de simulacro de retiro, retirada, ¿sí? Me comí el retirada de recuperación, me la coloqué ahí abajo, o ensayos de retirada de recuperación, que son las dos y viceversa, y una sin la otra no funciona. Eso es lo que me está estableciendo de manera fuerte. Y todo eso, acuérdense, no hay excepción, debe conservarse como información documentada, o sea, mínimo los registros. ¿Bien? Entonces, dentro de esas conclusiones, hay dos grandes términos. Lo no conforme, que no tiene opción, y lo potencialmente no inocuo, que solo tenía esas otras tres opciones. Bajarle la carga, redireccionarlo y desecharse.
¿sí? Cuando ya para el no conforme, pues se determina sencillamente a eso. Entonces, ¿cuáles son esas conclusiones? Debe asociar esos simulacros, esos ensayos, esas tareas probables de esos análisis de riesgo, así no lo haya hecho por Hazard, nada de eso, al food fraude y al food defense. Porque acuérdese que en calidad y inocuidad es lo no intencionado y el fraude y la defensa de los alimentos es todo lo intencionado. Nadie espera que alguien se fuera a comportar mal y que provoque, adultere, establezca con otros motivos, falsifique, con todos los aspectos y las connotaciones que trajera, hacer eso por estas condiciones, porque no me he hecho esas evaluaciones. Entonces, de manera práctica, entre las conclusiones y las recomendaciones de los modelos de sistema gestionado, si todavía no haya llegado una ISO 22 y esté en un CODES, ya debería estar pensando en lo mínimo que tiene en relevancia los riesgos y dónde tiene los mayores fuentes de causalidad para el fraude y la defensa alimentaria. Esos motivos, ¿cierto? Intencionados. Mientras que los no intencionados, una equivocación de calidad, aspectos de inocuidad a pesar de tener HACCP, algo que se salió de control, que se salió del criterio de acción y programa por requisito, pues obviamente debería estar escrito dentro de su programa, para el caso de una ISO 22000, lo mínimo en su procedimiento, que esos ensayos o esos simulacros estén asociados a esos eventos que analizó y que ojalá los tenga bajo control, ¿sí? Eso es supremamente importante. Dentro de esa planeación, pues debe venir desde la alta dirección. Es una recomendación que muchos se le hacen. Si aquí hay jefes, hay líderes, hay gerentes, hay corporativos importantes, por lo general entran a nuestras masterclass y todo eso, pero no se atiende a esos aspectos cuando todo el mundo dice, aquí debería estar mi jefe. Yo que soy jefe, debería estar reproduciendo esto con otros. Es que esa planeación, como objetivo de confianza mutua, lo que hace todo bonito, entre todos los niveles y contextos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, debería ser planteado como una estrategia corporativa, porque por eso es que tienen esa limitante, que nos hizo esa pregunta que nos hizo Marco. Es que dice, ¿yo qué hago? Pues porque usted lo puede estar presionando, pero como no eres el del alto nivel, ni sé que no me va a pasar nada, ni me vas a tocar el hombro, ni me vas a sancionar, ni me vas a retirar algo, ni me vas a quitar algo del contrato, pues no es sustancial. Entonces, debe ser una estrategia corporativa. Debe estar planeado desde el de arriba. Oiga, mire, nos comprometemos, venga, le ayudo, como le apoyo, voy a hablar, voy a notificar, voy a establecer mi numeral 74 de la comunicación para mis proveedores, los voy a comprometer, voy a establecer cláusulas, pólizas de cumplimiento, cosas específicas, porque donde nos llegue a pasar esto, yo soy el que voy a asumir el riesgo, yo como organización, a eso me refiero, e incluso responsables como personas. Pero entonces, ¿de qué le sirve? Se fue para la cárcel. La inocuidad se atentó contra la inocuidad. ¿Sí ven? Entonces, dos afectaciones que no estamos teniendo en cuenta. Dentro de las estrategias, pues la sensibilización. Nosotros no estamos invirtiendo los planes de capacitación. Los temas son a veces una charlita, por ejemplo, una charlita de estas, pero no es una capacitación realmente técnica, específica, profunda, de continuidad, para darle cumplimiento a nuestra ley, que demuestre que estos temas son nuestro día a día. Que todavía estamos haciendo simulacros y cosas, y cuando ya relevemos nos vamos a dar cuenta que la estrategia era que sí, esto sí nos pasaba y era real, más grave todavía. Ni siquiera tenía que estar simulando. Teníamos ejemplos muy reales y no me estaba dando cuenta de eso. Entonces, esas partes involucradas para el manejo de productos potencialmente no inocuos, los que manejan los no conformes, los que manejan los PCC, los que manejan los programas operacionales, el equipo HACCP, no es el único, ¿sí? Debe haber una sensibilización a esos niveles en el alcance que puedan para empezar a lograr también el contexto de la cultura de inocuidad, y esto se trabaje de manera mucho más amplia, ¿no? Y más real. Esa es la práctica. Y dentro de este plan, la evaluación de la eficacia de la retirada recuperación
¿Cuál es la recomendación? Debería, eso debería ser un debe. Debería tener una mayor frecuencia en el año. No debería ser una, ¿cierto? Cuando ya logre ser fuerte, identificar y haber hecho la rotación en todas las causas posibles o las fuentes posibles en las cuales puede tener producto, manipular producto potencialmente no inocuo y se haga fuerte, ahora sí pase a ser la de un año, ¿sí? Y no solamente para efectos de auditoría, ¿sí? Debería ser de una frecuencia más alta y el ejercicio debe ser rápido, oportuno, eficaz, ¿cierto? Muy preciso, muy real. No es hacer todo ese informe y todo ese nivel de cosas, porque estás haciendo un ensayo, una práctica que se va a unir a los resultados de los otros ensayos y de las otras prácticas. Eso es básicamente lo que teníamos para compartirles al día de hoy. Entonces, no sé si estamos, pues, obviamente justo a tiempo. Me cuentan si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo que compartirnos y con mucho gusto. Es un tema denso. Sí, tengo que recordarles. Aquí intentamos es arrojarles los tics para que vayan reflexionando y acertándolo como su memoria, dentro de su memoria residual, pero es un modelo, un numeral de mucho trabajo, de mucha comprensión. Entonces hay que seguirle haciendo, practicando, referenciando, porque eso nos va a ayudar dentro de la práctica a que se trabaje también en equipo, ¿no? Entonces la invitación es esa. Si ya se capacitó, se sensibilizó a alguien y entiende mucho mejor, la idea es que empiece a reunir ese grupo relevante en el que considere el de mayor apoyo y le empiece a poner en práctica. Eso es bastante sustancial dentro del cumplimiento de esta norma, que para muchos es muy compleja, pero es completísima. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, por estar aquí. Nos cuentan si están bien o si tienen alguna duda. Cualquier otro aspecto mucho más amplio de consultoría, saben que está Grupo Élite a disposición para que sea contactado por cualquiera de los medios que ustedes conocen y obviamente pues se les dará el apoyo pertinente. Entonces, me cuentan si tienen algo que decirnos por acá. No, muchas gracias, Janet. Como Sí. siempre, muy explícita en tu información. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias por todo eso. Que estés Gracias. bien. Muy, Hasta muy mañana. bondadosa. Lo mismo. Estén muy bien. Buen descanso. Muchas gracias. Gracias. Hemos terminado ahí, entonces, si hay alguien más, dice gracias, gracias, gracias.